Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he estado meditando y me he gozado muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra, yo siempre espero que Dios me haga avanzar, o sea, en la madurez. Porque avanzar en propósitos o algo por el estilo, yo tendría que decir al final, siervo inútil, porque no hice más nada que lo que me mandaron a hacer. Pero cuando yo puedo crecer como persona, en mi carácter, o sea, si yo antes peleaba y ahora yo soy más manso, soy más humilde, entonces para mí es un gozo y una alegría. ¿Por qué? Porque estoy mejorando. Dios me está llevando a niveles como llevó a los amigos de Daniel, que cuando terminó la prueba de la comida, fueron hallados 10 veces mejores, más sabios, más inteligentes que el resto. Esto no es para vanagloria, sino que simple y llanamente es la capacidad que Dios tiene o la bendición que uno tiene espiritualmente cuando tú te dedicas a lo espiritual. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Como dice la palabra de Dios, hay semillas que producen 30%, al 30 por 1, pues, hay otros que es el 60% y hay otros que son el 100%. En otras palabras, todo creyente está llamado para crecer espiritualmente. Eso depende de él, su deseo, su anhelo de querer agradar y ser mejor para el Señor. ¿Amén? Hay gente que simplemente se conforma con la salvación, no hay problema. Pero te vas a perder, vas a vivir en este mundo, hermano, golpeado como tú no tienes idea. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas simplemente en ese nivel de la salvación nada más, tú eres débil para las tentaciones, eres débil para las seducciones que te produce la carne, eres blanco efectivo para las mentiras y eres vapuleado, por así decir, por las palabras. Ahí es donde dice la Escritura que el enemigo de nuestras almas se puede vestir como ángel de luz con la finalidad aún de engañar a los escogidos. Y yo meditando en eso, pensando que de pronto un demonio, una influencia demoníaca o doctrina demoníaca, no, hermano, mire, nosotros hemos perdido tanto la brújula que vemos en las redes sociales personas que ni siquiera conocemos, simple y llanamente que se hacen llamar pastores o algo por el estilo, y empiezan a hablar mal de pastores, mal hablar de iglesia, simplemente porque de pronto Dios tiene un propósito con ellos que no es el mismo que tiene Él, pues. Entonces los llama ladrones, que no sé qué cosa, que son falsos profetas. La pregunta es la siguiente. ¿No dice la Escritura que por sus frutos lo conoceremos? Entonces un pastor que se ponga a hablar mal de alguien, un pastor que se queje de algo, entonces hasta, ¿quién es entonces el mentiroso? ¿Quién es entonces el falso? ¿Ah? Porque el otro no está diciendo nada, pero este está malponiendo, tratar de levantar a la gente, de crear odio, amargura entre los creyentes, distorsionando. Mire, hay una persona que en las redes sociales de pronto dice que la Reina Valera no sirve. ¿Por qué? Él ni siquiera se imagina cuánta gente se ha convertido por esa Biblia de Reina Valera de 60 que él dice que no sirve. Pero cuando tú empiezas a leer las versiones nuevas, te das cuenta que de alguna manera, muy sutilmente, han venido suprimiendo versículos simplemente y no te das cuenta, porque como no la lees, tú no te das cuenta de todo lo que está pasando en esas versiones. ¿Ok? Para mí las versiones simplemente son como un diccionario que yo puedo ver si cuadra con lo que el Espíritu Santo me está dando o no. Pero por eso yo no voy a renegar de la Biblia, que no es una traducción, ¿okay? No es una versión, es una traducción, ¿ok? Entonces ahí estamos. De todas maneras, cada quien puede escoger la Biblia que desea, y como siempre lo he dicho, tú escoges el lugar que tú quieres estar, escoges lo que tú quieres creer. A la final, solamente Dios sabrá si escogiste bien o escogiste mal, ¿ok? Pero de todas maneras, sea que escojas o no escojas, los frutos que lo que tú estás estudiando y lo que tú estás leyendo se van a manifestar. Si tú crees que esto no es bueno, eso que tú estás creyendo se va a manifestar y Dios va a saber si escogiste bien o mal. ¿Por qué? Por su fruto, porque ahí los conoceremos. Hoy quería conversar con ustedes, hermanos, acerca de un texto
que está en Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos a ver. Lucas 17, versículo 11. Como dice el dicho, hermano, dicho natural, un dicho de un personaje que dice, no todo lo que brilla es oro. ¿A quién se engaña? Al que no conoce al oro. No al oro, sino al oro. Sino que cuando tú conoces lo que es oro, ¿no? Entonces tú puedes diferenciar ciertas cantidades de prendas que son fantasía. Pero hay un tipo de prenda o de fantasía que tú no sabes si es oro o no. Entonces el joyero usa un ácido que él raspa la pieza y le echa el ácido. Si se desvanece con el ácido, es falso. Si permanece fuerte, es de 18. Si se desvanece un poco, pero todavía está, es de 10. Y le va dando los quilates. ¿Qué son los quilates? La cantidad de oro que tiene o el porcentaje de oro que tiene una prenda. Cuando estás hablando de 18 quilates, lo que está diciendo es que las 18 partes de esa pieza o algo por el estilo es de oro. Lo demás puede ser bronce o puede ser cobre, porque el oro por sí solo no es duro. Tú haces un anillo de oro puro, tiene que ser muy grueso para que no se doble, pero si es finito, oye, bonito, pero tú con los dedos le haces así, ¡pam!, y se dobla. Entonces se le echa bronce para crear una dureza, pero sin perder la parte preciosa de la cantidad de oro que pueda tener. ¡Wow! ¿Okay? Todo esto se aprende, hermano, leyendo. Y lo más impresionante es que a mí nunca me gustó leer. O sea, yo no era muy amante de leer libros, o por lo menos novelas o algo por el estilo. Pero cuando recibí a Cristo como mi Salvador, mi hambre fue por leer la palabra. Y leyendo la palabra, Dios me llevó a leer no libros, sino a leer cosas en diferentes libros que era parte de lo que me quería enseñar según el propósito, como dice la Escritura, a la cual fuimos llamados. Amén. Pero yo quiero hablar acerca de esto porque hay algo mire, hay sutilezas ahorita que se están manifestando que por lo menos particularmente a mí me han despertado, porque es como si uno estuviera dormido. ¿Cuántos se han dormido sentados o de pronto están viendo algo y se quedan dormidos? Ese es el sueño más peligroso, porque ni siquiera te das cuenta que estás dormido. A mí me ha pasado que de pronto estoy en la iglesia y cuando me dice, pastor, yo, wow, me quedo dormido. ¿En qué momento me quedé dormido? ¿Okay? No es el sueño que tú te duermes, te acuestas, te duermes y sueñas, pues, sino que simplemente puedes estar hasta manejando, o sea, hay gente que se ha dormido. Ese es el sueño peligroso. Y en el Evangelio podemos nosotros estar orando, podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar cantando, podemos estar ministrando, evangelizando, y aún así podemos estar durmiendo a las verdades espirituales de las cuales el enemigo se aprovecha para hacernos cerrar. ¿Ok? Tú no sabes que cuando una de las cosas que yo me cuido mucho, y estaba hablando con una hermana y decía, mira, Dios a nosotros nos enseña. Me decía la hermana, hay momentos en que uno padece escasez, pero en esa escasez uno ora como tú no tienes idea, como un buen creyente. Y le pides a Dios y oras y adoras a Dios y todo. Pero cuando llega un momento en que viene un periodo de abundancia, ¿ok? Ese periodo es el más peligroso, porque te duerme. Porque tú crees que la abundancia es sinónimo de que Dios, estás bien con Dios. Tú lo ves como que estoy bien con Dios, porque si estuviera mal, Dios no me bendijera como me bendice. Y es un error. Dios a nosotros nos bendice porque nos ama, no porque hacemos algo para merecerlo. Hay gente que quiere pagarle a Dios los favores y no puede. Dios da los favores porque nos ama. Dios me viste a mí. Mire, tú tienes un hijo que se porta bien, un hijo que se porta mal, pero tú les compras ropas a los dos iguales. ¿Ok? No lo estás premiando, sino que es tu responsabilidad con respecto a tus hijos. Porque hasta eso nos han hecho creer. Que vale la pena portarse bien si este se porta mal y le da lo mismo. No, esa es su responsabilidad. Pero si hay una premisa o un premio mayor, me imagino que de pronto, por
causa de que tú eres más obediente, de pronto lo recibes más rápido, o lo recibes lo mejor, o por una porción más. Y yo quiero hablar de esto por lo siguiente. Dice el versículo 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos eran? 10. Ok. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ok? Primero, ellos pidieron una cosa y recibieron no lo que pidieron. No dijo Jesús, sean sanos, sino que les dio una orden. Id y presentaos a los sacerdotes. ¿Por qué? Y entonces dice más adelante, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La pregunta es la siguiente que yo quiero hacer aquí. ¿En qué momento funcionó la fe de ellos para ser limpiados? Es la pregunta. ¿Cuándo fueron? ¿Por qué? Cuando lo obedecieron. ¿Cuándo fueron? ¿Por qué? Porque solamente la gente que estaba sana de la lepra eran los que tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote dijera verdaderamente está sano, para poder entrar otra vez a la congregación. Entonces, cuando ellos, y no estaban sanados, simplemente le dijo, vayan y preséntese. Bueno, vamos a hacerlo, porque la única forma que yo me presente allá es que esté sano. Estoy especulando porque no lo dice la Biblia. Y no me gusta especular tampoco. Pero no es menos cierto, y puedo dar fe de eso, que en el momento en que ellos empezaron a caminar, en esa palabra que le dio Jesús, como la misma palabra por la cual caminó Pedro, que dijo, ven, y caminó sobre las aguas. Porque no le dijo, no te vas a ahogar, no te va a pasar nada, sino ven. Y él se bajó de la barca y caminó, empezó a caminar por las aguas. Así mismo los leprosos le dijeron, y vayan. Ellos fueron y empezó a actuar la fe y empezó a actuar el poder de Dios sobre ellos. Y dice la Escritura, entonces, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pregunto, ¿no se vieron todos sanos? Pregunto, ¿se vieron todos sanos? Entonces a mí me llama la atención cuando dice, viendo que había sido sanado. Este personaje de los 10 leprosos que dice la Escritura, que vio que estaba siendo sanado, él estaba consciente de lo que había ocurrido en su vida. Es como lo que me pasó a mí. Mire, yo nunca fui... Yo fui pecador como todo el mundo, pero no fui ese pecador como los fariseos. No sé cómo aquel. Pero en los tiempos en que yo era joven, o sea, era dócil, era obediente, era con todos mis defectos, no bebía, no bailaba pegado, no me sacaba foto en grupo, nada de eso. Es más, yo no me creía pecador cuando recibí a Cristo como mi Salvador, porque yo decía, yo antes, hermano, antes de convertirme, como yo no andaba borracho, no andaba bebiendo, andaba con mujeres, yo era un niño zanahoria, decía yo. Para los que no saben lo que era eso, un niño sano. Pero cuando yo llego al Evangelio no le sirve un niño sano, porque el Evangelio no actúa sobre los sanos, sino sobre los pecadores. Porque como dijo Jesús, un médico no lo necesita una persona sana. Un médico lo necesita una persona que sabe que está enferma, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, hermano, todo lo que yo he vivido, todos mis errores, todas mis fallas, todos mis pecados, como decía el apóstol Pablo, ¿qué importa si yo viví eso? Si a la final eso es lo que me demostró a mí, es el amor que Dios me tenía y el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. En otras palabras, reconocí que necesitaba un médico, que estaba enfermo. Y entonces pude ver la gloria de Dios y la gracia de Dios actuando en mi vida. Permiso, hermano. Wow. Hay gente, hermano, que en la iglesia todavía no han podido percibir o entender, como pasó con este leproso, que él dice, cuando vio
Él se veía muerto, estaba leproso, no había salvación para él, pero de pronto se ve la magnitud de la gracia de Dios que actuó en él para acabar de matar. Ni siquiera era judío, era samaritano, o sea, no le correspondía ese beneficio, sino a los judíos, a los hijos del reino, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender para crecer? ¿Qué necesitamos nosotros para crecer? Entender que nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Cuando tú entiendes que tú no lo mereces, no has hecho nada, y lamentablemente, aun cuando nos convertimos, oramos creyendo que porque oremos, o porque leamos, o porque ayunemos, vamos a recibir de Dios algo más. ¿No dice la palabra que hay gente que piensa que por su habladuría, por la forma que ora, oh, grandísimo Dios de la eternidad, el Padre eterno de todo? Dice la Escritura, ¿acaso la gente piensa que por esa habladuría van a recibir algo más? Dice el Señor. No. Estaba un hombre arrodillado y dijo, Señor, sé propicio a mí, yo que soy pecador. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ese salió más bendecido que el fariseo que decía que no era como él. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, vas a entender entonces lo que es la gracia. Vas a entender entonces lo que es perdón. Vas a entender todas estas cosas y entonces empezarás a crecer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos ayuda a nosotros ser mansos y ser humildes, que es lo que dijo Jesucristo que deberíamos aprender, tanto es así que Jesucristo cuando lo aprendió dice con muchas aflicciones, hasta el punto de ser afligido hasta muerte y muerte de la cruz. ¿Y qué fue que aprendió en ese proceso? Mansedumbre y humildad. Pero ¿cuál es el resultado de ser manso y humilde? Vamos a ver. ¿Qué es lo que produce esa combinación, ese coctelito de mansedumbre y humildad? No. ¿Qué es lo que produce? Vamos a ver. Obediencia. Porque dice la palabra, y aprendió obediencia. Cuando tú empiezas a entender que todo lo que tienes es regalado por Dios, que no lo mereces, que Él te lo dio porque quiso, entonces ¿de qué te jactas? ¿De qué te vas a poner altivo? ¿De qué vas a hacer? Vas a decir, no, es que Dios me lo dio, tú sabes, porque Él sabe que yo me gradué o yo he hecho esto, yo no soy como aquel. Olvídate. Aquí el único grande es Dios, el único bueno es Dios. Todos nosotros somos pecadores hasta que se ha transformado todo este cuerpo y verdaderamente dejemos el pecado definitivamente. Pero mientras ¿sabe por qué Dios no permitió que nuestro cuerpo sea glorificado de una vez? Hermanos, si así pecadores como estamos con nuestros errores, no nos aguantamos a veces de que creemos que somos mejores que los demás. ¿Tú te imaginas que fuéramos perfectos? Eso no lo soporta para ni uno mismo. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Por qué Dios nos dejó aquí en esta tierra? Para ser probados, para ser enseñados, para ser ministrados. Y aún así, hermano, para ser moldeados por las aflicciones. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. El diablo no puede con nosotros. Pero no es menos cierto que el ambiente en que estamos, hermano, nos moldea, nos ejercita en la piedad, en el amor y en la misericordia. Un soldado no se puede ejercitar en un cuartel. Tiene que llevarlo para el monte, tiene que llevarlo allá donde están las balas, tiene que practicar tirando granadas y todo eso. ¿Para convertirse en qué? En un mejor soldado. ¿Tú quieres mejorar tu vida y tu carácter? Sal a la calle y predica. Allá te pueden sacar el cuerpo, donde te pueden gritar, donde te pueden ofender y tú puedas amar a tu enemigo. Y te das cuenta cómo el mundo te aborrece. Y no solamente eso, empiezas a ver cómo Dios obra en su poder, porque Dios obra en la iglesia. Pero tú, si quieres ver el poder de Dios puro, está afuera de la iglesia, donde la gente necesita ver el poder de Dios. Con nosotros no, porque ya nosotros lo conocemos. Y no es malo, a mí me encanta. Pero necesitamos entender esta verdad. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros entonces lo siguiente. Cuando vio el samaritano, y dice, y cuando se vio que estaba sano, mira, reconocer
la gracia y la bendición que Dios le dio a este hombre, ¿qué hizo en él? A ver. Se regresó gloriando a Dios. Glorificando a Dios. Léelo, léelo. Entonces uno día, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Fíjate, ¿qué fue lo que produjo el verse sano? ¿Produjo qué? Dile a tu hermano que está a tu lado. Agradecimiento. Ser agradecido. ¿Qué pasa con nosotros? Yo meditaba en estos días he estado meditando mucho porque a mí me aflige a veces cómo la gente menosprecia la bondad de Dios, hasta por mí mismo, porque a veces yo fallo en esas partes, entonces descuidamos, somos adormecidos, como le dije al principio, por los deseos, los anhelos, lo que queremos. Queremos viajar, queremos pasear, queremos tener dinero, queremos tener cosas. Y esas cosas, hermanos, nos adormecen porque nos quitan el tiempo de Dios, el tiempo que le tenemos que dar a Dios en la oración. Gente que mire, que vamos a ver ahora. ¿Cómo quieres ver eso? Te voy a poner ejemplo. La parábola que hizo Jesús acerca de las bodas del hombre que se le hizo las bodas al hijo. ¿Se acuerdan? Que dice la escritura que vino un hombre y le hizo unas bodas al hijo y mandó a buscar a llamar a los invitados. Pero los invitados, hermanos, cada uno empezó a poner excusas. Y no quisieron ir, sino que uno se fue a la labranza, otro fue a atender sus negocios, otro se fue para acá la novia, otro hizo aquello, otro hizo esto. Y dice la palabra, y entonces el hombre se puso bravo y dijo, las bodas a la verdad están preparadas. Como queriendo decir, eso no se va a trancar por lo que no vinieron. Y después dijo, los invitados no eran dignos. Y entonces empezó a meter todo el que consiguió en el camino. Oiga bien esto, hermano. Una de las cosas que lamentablemente muchos cristianos quieren, pero no lo entienden, o lo ignoran voluntariamente, o no lo han entendido todavía. Quizás nosotros, hermanos, como vivimos nuestra manera de vivir como siempre hemos querido, o sea, como nos da la gana, y la vida espiritual para nosotros es opcional. A veces queremos tener a Dios no incluido en mi vida, pero sí en los momentos en que yo lo necesite. Me explico. Nadie se acuerda de Dios hasta que no pasa por problemas, por dificultades. Hasta el ladrón, hermano. Un ladrón se mete en una casa, va a atracar, pero cuando lo agarran, ¡Dios mío! Y empieza a clamar por Dios y empieza a llorar y todas estas cosas. Porque nosotros queremos un Dios que no se meta en mi vida, sino que me oiga cuando lo necesite. Señor, no tengo hambre. Señor, no sé qué cosa. Por eso la oración que usó un hermano me llamó mucho la atención. Porque estando su esposa enferma y habiéndole declarado un diagnóstico terrorífico, la oración que hizo fue esta: Señor, perdóname. Perdóname porque no más que te busco cuando tengo un problema o necesidad. Yo lo reconozco. ¿Qué pasa? Que según el leproso que le pasó a él también, cuando él se vio en la necesidad que estaba teniendo y pudo ver a Dios distinto, ya la oración para él no se convirtió en necesidad cuando tenga problemas, sino que ahora ha empezado a orar como debe orar. ¿Me están captando la idea? Entonces, ¿qué pasa? La gente no ha entendido lo que Jesús nos dijo desde un principio. Sin mí, nada podréis hacer. Eso es una parte. Segundo, después dice la palabra, Él es la luz. Él es la luz. No, eso es una parte, es la luz del mundo. Pero al principio, es la luz del hombre. ¿Ok? Él es la luz de la vida, es la luz nuestra. Él es la fuente de toda bendición de nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Ok? Yo le decía al Señor, Señor, ¿será que yo soy muy religioso
porque me gusta ir a la iglesia, porque me gusta tenerte en cuenta en todos lados. Hay gente, hermano, cristiana, que cuando uno va a orar, hermano, vamos a orar por la comida, hermano, ¿cómo? Ya está, dele gracias a Dios. O sea, como si no fuera algo importante. O salen de viaje, entonces, hey, oraste, ay, Dios mío. Entonces llevan por allá por el puente, lejos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guárdanos del camino, guárdanos. O sea, como si fuera la vacuna. ¿Por qué no oraste a Dios antes de salir de viaje y le pusiste el viaje en sus manos? ¿Ah? Sino que ahora que estás viajando y sabes todos los peligros que te puedes conseguir con el camino, estás buscando entonces el escudo poderoso que te libre de todo eso. Yo le decía a mi esposa, yo no entiendo cuando la gente dice que ama a Dios, chico, y no leen la palabra. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, pero si no la lee, ¿cómo te atreves a decirle a Dios que lo ama? Si el ejemplo clásico es leer, aunque sea mínimo, su palabra, pero no la leemos. A mí siempre me gustó leer la palabra, pero ¿sabes qué? Me dediqué a leer la Biblia completa y la leí. Y las crónicas son terroríficas, eso fastidia a uno tanto nombre. ¿Okay? Me hizo recordar a un juego de un comentarista español, y le tocó relatar el juego de fútbol entre Corea y China. Entonces empieza el hombre así. Bueno, patea chin chin, se la pasa chinchón, se la pasa chon chan chin, y chin chin se la pasa chan, chan chon, sale aquí ton chan chin chon chan, y ton tan mancha dice, Dios mío, tú me vuelves loco. Soy yo, dejo botado el micrófono. ¿Okay? Entonces nosotros, a mí me pasó con las crónicas eso. Fulanito engendró a sutanito, y sutanito es fulanito, y fulanito tuvo los santos esos hijos. Entonces, oye hermano, pero es una genealogía inmensa. Pero entre toda esa genealogía, vi una cosa que me gustó, que dice, fulanito engendró a sutanito, que eran 600 hombres que todo Israel le hacía caso porque eran sabios. Digo, ¿viste? Que también se consiguen buenas cosas en esa genealogía. Pero lo interesante de lo que estoy comentando y sobre esa genealogía es, hay que leer la palabra. Tú amas a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Lee la palabra. Porque esa es la única forma que tú le vas a demostrar al Señor que en verdad lo ama. No es mire, de todo lo que nosotros hablamos, le decía a mi esposa, de todo lo que nosotros hablamos de amor al Señor, cuando mucho el 10% será verdad, todo lo demás es mentira. Porque si lo llevamos a la práctica, el que no ama a su hermano es un asesino. El que no perdona, no le serán perdonados. Yo no sé cómo leemos nosotros la palabra, como si no se fuera a cumplir. El problema es que esa palabra tiene cumplimiento. Tú no perdonas, no te serán perdonados tus pecados. Entonces yo no entiendo cómo la gente dice, salvo siempre salvo, no importa lo que hagas. Si tú crees en Jesucristo, vas al cielo. Sí, sigue creyendo. Donde dice el libro de Hebreos que cuidemos con nuestra salvación con temor y temblor. Donde dice la Escritura que definitivamente el que vive con la carne no verá el reino de Dios y su justicia, o el reino de los cielos. Que nos manda a hacer morir la carne. Que a pesar de que tenemos una ley que nos obliga a hacerlo, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Pero al final dice el apóstol Pablo, gracias le doy a Jesucristo que me ha librado de ese cuerpo de muerte. En otras palabras, esas leyes que actúan en mí, la única forma de vencerlo es a través de Jesucristo. Y si tú me preguntas a mí, hermano, me preguntas, o no me lo preguntas, te lo voy a decir. La fe, en realidad, depende de tu comunión con Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver quién me lo dice. A ver quién la pega. Para darle un chocolate que no le voy a dar. Para regalar un chocolate que no le voy a dar. ¿Por qué? Tenemos que tener comunión firme con el Señor. Eso lo dice la palabra. Porque Él es el camino. La fuente de vida. Se ve que vos amas al Señor, ¿verdad?
Sí leí la palabra, ¿verdad? Bueno, salí de los salmos. Eso es otra cosa, que nos quedamos atrabancados en los salmos. O si no, nos quedamos atrabancados en tal parte. No, la Biblia se lee toda, mi hermano. Hasta las tapas, como dicen por ahí. A mí, pero nos recomendé que leamos los evangelios. Sí, pero hay que turnarlo. Ok, ¿sabe por qué tenemos que estar en comunión con el Señor para que nuestra fe crezca? Porque Él es el autor y consumador. Cuando dice el autor y consumador, está diciendo, Él es el que lo inventó y por Él funciona. ¿Me estoy dando a entender? Tanto es así que nosotros mencionamos su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sé sano. Entonces significa que, ¿cómo voy a hablar o voy a nombrar a alguien que no conozco? Mira, Pedro González manda a decir esto. ¿Y quién es Pedro González? No sé, pero él me mandó. Entonces él se va a dar cuenta que yo no conozco la autoridad de Pedro. ¿Qué dice la palabra? En el libro de los Hechos, que vinieron unas personas a sacar un demonio y dijeron, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo. Y dicen los demonios, yo conozco a Pablo y también conozco a Jesucristo, pero ustedes, como que decir, ustedes no conocen ni siquiera a Jesucristo ni a Pablo. Y vienen a hablar en nombre de ellos. Y casi se los comen vivos. Entonces, hermano, mire, ahí es cuando yo les digo a ustedes que somos adormecidos. ¿Cómo somos adormecidos? Creemos que porque estamos en la casa no hace falta congregarnos. Y yo decía, y yo le pregunto todo al Señor, Señor, ¿cómo es eso? Y el Señor me decía, yo te voy a decir una cosa, mire, todo lo que usted hable se corrobora con sus acciones. Su palabra es hueca y vacía si no está acompañada de una acción. Cuando los hijos entienden que la madre miente, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, seguí, te voy a pegar. ¿Qué dice el hijo a la final? Papá no hace nada, eso es pura bulla. ¿Por qué? Porque para el niño no tiene base, habla pero no cumple. Pero cuando la persona habla y lo cumple, le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque él no va a hablar sin hacer algo. ¿Por qué mis hijos respetaban? Porque yo les decía, cuando lleguemos a la casa, ya vas a ver. Y estábamos en la calle 1 hora, 2 horas, y ellos brincando y haciendo como yo mirando. Cuando llegamos a la casa, ¿para dónde van? Ven acá, ven para acá. Cuando se sentaban, empezaron a llorar, ni siquiera los había tocado. No te preocupes, eso no te va a salvar. Esa es la obra de teatro. Siéntate aquí. Te voy a pegar por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto te ponen la nave. Listo. La segunda vez, ¿por qué? Porque saben. Porque saben. Porque ¿saben qué? Porque ¿saben qué? Que lo que yo les dije, lo voy a cumplir. Y en el mundo espiritual respeta a la gente de palabra. Oye bien, ¿por qué? ¿Por qué el mundo espiritual respeta a la gente de palabra? Porque el mundo espiritual se maneja con palabras. Y dijo Dios, y fue hecho. Si el mundo espiritual acepta la mentira, entonces no existiríamos nosotros, porque cualquiera podría entrar y hacer cosas falsas en el mundo espiritual. Si nosotros no logramos entender esto, vamos a seguir durmiendo, vamos a seguir soñoleando. No va a acontecer nada en nuestra vida, no vamos a crecer. Mire, Dios ha tenido misericordia con nosotros en todo como hemos vivido, porque mire, hemos hecho todo lo posible para no ir al cielo. ¿Pastor, cómo es eso? Claro, porque el que quiere ir al cielo, ora, lee la Biblia, obedece a Dios, hace caso, ¿o no? Para la iglesia, bueno, ahorita no, el domingo que viene. Decirle eso cuando me hubiera gustado que el novio tuyo tú dijeras, mi vida te espero. No, voy a echarme una cervecita con los amigos. Como tengo que venir a ver el viernes, vengo el viernes. ¿A qué está botado?
O que de pronto llega el novio y le consiga a la novia viendo películas coreanas o viendo novelas. ¿Tú crees que va a volver a ir? ¿Ah? El novio va a ver, el Señor me dijo eso. El novio visita a la novia porque quiere estar con ella. La novia espera con anhelo al novio porque quiere estar con ellos. Todas las veces que nos congregamos, el Señor está esperando su iglesia, que eso es. ¿Y la iglesia somos quién? ¿Y nosotros somos qué? No, somos unas piedras que formamos el cuerpo, que es la iglesia. Dice le mejor que no pega una. No es eso, varón. Lo que pasa es lo siguiente. Mira. Lo que pasa es que hay muchas respuestas. Pues, no, yo le voy a explicar lo que pasa, que es algo que ustedes que tenemos que aprender todo. A mí me costó. Miren, ¿sabes qué nos cuesta a nosotros oír? Pero si nosotros prestáramos atención, como vamos diciendo las cosas, tú sabes qué es lo que viene después. ¿Ustedes han visto ese ejercicio que dice, los están juntos? Y tú tienes que poner la palabra. ¿Eh? Es algo parecido. Es como la persona que dice, lo que pasa es lo siguiente, es que sí, estamos aquí. Exacto, estamos aquí. Porque debimos haber comprado el almuerzo. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que por estar escuchando y llevar la ilación, la idea, tú puedes suponer qué es lo que viene después. Cuando tú lees la palabra y uno va llevando el camino, tú puedes decir, esto tiene que ser porque esto no cuadra aquí. Y si tú leyeras el texto que acabamos de leer, o lo que estamos tratando de enseñar, tú lo puedes ubicar mejor. Por eso hay que prestar atención. Porque, vamos a hablar claro, de los 10 leprosos, ¿quién pudo ver la maravillosa bendición, la gracia que le dio Dios de ser sanados y bendecidos? Uno solo. Uno solo. Pero ese solo prestó atención a lo que le estaba pasando. O sea, yo me imagino que estaba caminando y de pronto se le quitó el dolor, empezó a caminar derecho. ¡Wow! Por eso, como dice mi hermana, estaba putrefacto, alias podrido. ¿Okay? Y de pronto, oye, eso es algo inmenso. ¿Ok? Entonces, mire, dile a tu hermano que está a tu lado. Nosotros no somos de este mundo. Tenemos una misión, que es predicar las buenas nuevas de noticias. No tenemos que hablar de nadie. El mundo deja que el mundo siga en su andanza. Y tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Usted quiere ver un ejemplo de lo que es hablar lo que nunca te mandaron a hablar? ¿En qué momento a Juan el Bautista le dijeron que cuando viera un pecado hablara? ¿Qué le mandaron a hacer a Juan el Bautista? Preparar el camino. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Preparando el camino. Bautizaba a la gente. Y aquí el reino de los cielos viene. El que viene conmigo, no soy digno de destrozar los zapatos. ¿Qué tal? Este es el Cordero de Dios. Hasta que pasó Herodes y se metió con él. Mira, chico, no te es lícito. Quedó sin cabeza. Pastor, ¿pero cómo sabe usted eso? ¿Sabes por qué? Lo sé. Por la actitud de Jesús, que cuando supo que él había muerto, se apartó. Él quedó impresionado. Cuando uno se impresiona así, son por dos cosas. No se lo esperaba. No esperaba que pudiera pasar eso tan rápido. Para concluir, hay un dicho popular en Tío Lucas, capítulo 4, versículo 350. No solamente el pez. ¿Ah? No puede ser. Ese era de mi época nada más. Exacto. No solamente el pez muere por la boca. En otras palabras, la gente que se queda callada se libra de muchas adversidades. Pero el que abre su boca, como el pez,
y se traga el anzuelo, muere por ese lado. Cuando a ti alguien te llegue, Larry, vos no sabes esto y esto y esto y esto, no digas nada, Larry, no sé. Porque lo que está esperando es lo que tú vas a decir para después él decir otra cosa más. Larry me dijo, viene feliz, gloria, gloria. ¿Por qué te estás contento? Porque Dios me ama. Sí, que no. ¿Será que no estoy pasando por...? Porque hay gente que quiere oírte para contradecirte, oírte simplemente para llevarte a la contraria y oírte para saber qué piensas tú y qué hay en tu corazón. Cuando tu esposo te dice, vaya a hablar, o tu esposa te dice, habla, es porque no sabe lo que hay en el corazón de él. Si se va, si tiene otra, o algo por el estilo. Pero ella quiere saber para poder seguir. Usted no se imagina cuando usted guarda silencio, cuántos pleitos se evitan en la casa. Por eso, mi hermano, guarde silencio. Las cosas se pueden decir después. Cuando estemos en sobriedad, cuando estemos descansados, cuando podamos oír, cuando podamos entender. Yo le voy a decir una cosa a las mujeres. Y a los hombres también, porque hay hombres así también. Recuerde, todas las cosas que usted ve en alguien han sido o bien enseñadas o mal enseñadas. ¿Ok? Nadie nace, hermano, aprendido. Nosotros nacemos, hermano, y ni siquiera sabemos que tenemos brazos, ni manos, ni nada. Vamos entendiendo en el camino a medida que vamos agarrando. Por eso es que eso... tengo manos. Ya. Las mujeres no se distraigan cuando alguien está conversando con usted. Porque cuando usted se distrae, pierde el hilo, pierde todo. Y a la final, ni aprendes una cosa, ni aprendes otra. La mujer sabia, la mujer que conoce, el hombre malo le tiene miedo porque no la puede engañar. Pero la tonta, la sentimental, le ofrecen las estrellas que ni siquiera son de él y ella cree que sí se las va a dar. Si te están hablando de la palabra, haz como María, no como Marta. María se sentó y no dejó que más nadie le hablara porque quería oír lo que el mensaje que Jesús traía. Cuando tú tengas a una persona enfrente, préstale atención. Y si alguien quiere hablar contigo, yo te voy a poner atención, pero déjame oír primero esto. En la iglesia pasa eso. Llega alguien, hola, ¿cómo estás? Y estamos adorando a Dios. Ay, Dios, ¿cómo estás? No, hombre. ¿Y qué se perdió? Casi nada. A ti no te gustaría que tú estés hablando y de pronto volteen y le presten atención a uno y a ti te dejen mirando lejos. ¿Pero por qué tú lo haces entonces? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué digo a las mujeres? Porque las mujeres son más dadas a la parte emocional, a la parte sentimental. Al hombre no. El hombre cuando no te presta atención es porque no le interesa lo que estás hablando. Así de sencillo. Entonces necesitamos, hermanos, educarnos. Mire, todo es cuestión de educación y de práctica. Usted no se ponga brava o bravo, pero es necesario el silencio. Y más en estos tiempos peligrosos que necesitamos ser comedidos en nuestro lenguaje. Amén. Por eso dice la palabra, mire, y es algo interesante. La Biblia dice, si quedas presos por los dichos de tu boca. O sea, por muy bocón que eres, a veces nos enredamos, comprometiendo. Es más, dice la palabra, con lo que de Dios dice, cuando te acerques, no prometas. ¿Por qué vas a hacer que tu boca te haga pecar? Mire, cuando pasó lo que me pasó con mi hermano Kenji, que después de 2 años fue que el Señor me recordó una palabra que le dije, que le prometí yo a él. Yo dije, esto es demasiado importante porque si yo pensaba que eso se había olvidado, a mí se me había olvidado, pero a Dios no. Y eso a la larga es tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque es una mentira. Y Dios quería que yo me librara de ese asunto.
Si tú prometes algo y no lo vas a cumplir antes de que pase el tiempo, no, yo de mañana le explico, no, el mismo día, mira, te llamo porque no puedo ir, perdóname. Pero nos da pena, entonces dejamos que pase el día de mañana. ¿Y por qué no viniste? No, que estuve ocupado y empieza a mentir, que es peor. Así le das la oportunidad de que él pueda hacer otra cosa. Amén. Entonces, mi hermano, como dice la Escritura, cuando te acerques a Dios, y termino con esto que es lo más importante, cuando te acerques a Dios, acércate más para. Él mismo te lo dice. Tú no puedes enseñar a alguien que no guarda silencio. Tú no puedes hablar con alguien que no hace silencio. Porque cuando tú guardas silencio, todo el ruido que te puede a ti sacar de un asunto, muere. Y tú puedes tomar la esencia de las cosas totalmente. Amén. Mira a tu hermano que está a tu lado. Ya sabes, cuando me vas a hablar, primero me prestas atención. Segundo, deja que termine para que tú hables. ¿Okay? Si, esto no se lo vas a decir, ¿no? Pero si te va a hablar de un brollo, no digas nada. ¿Te fijaste en Yelixa? Y ella, ay, sí, Yelixa, no calles, porque ella le va a decir a Yelixa que vos hablaste mal de él. Quédate callada. ¿Qué opinas de Yelixa? Yo nada. ¿Qué voy a opinar? No puedo opinar nada. ¿Pero qué te parece? Bueno, hasta el día de hoy, una persona maravillosa. No sé mañana, pero hasta el día de hoy está chévere. De todas maneras, conócela tú. Así ya te haces tu propio concepto de ella. Pues. Ya está. Amén. Para mí, hermano, todos ustedes son una gran bendición. ¿Qué te parece la iglesia? Buenísima, maravillosa. Dios está cambiando a la gente. Pero fulanito, eso no es problema mío, eso es problema de Dios, que es el que está haciendo trabajo en él. Yo estoy preocupado por mí. Tú no des opiniones a nadie, no juzgues a nadie, no saques trapos de nadie. Mantente firme y tú verás. Hermano, si usted me hace caso con esto, usted va a ver cómo su vida espiritual y las bendiciones en su vida van a aumentar al 100 por 1.